Aquí tenemos la plantilla de la nómina. Esta plantilla nosotros podemos modificarle, cada quien la pone a su gusto, pero para la actividad que se vaya a hacer sería bueno que no se le haga cambios. Entonces ponemos siempre hay empresas que ponen el código de primero, pero esto como es un ejemplo no vamos a poner código. Yo le pongo, por ejemplo, María Pérez. Y la cédula, una cédula X, ponemos ahí. Entonces, comenzamos con un salario mensual. Podemos decir que María tiene un salario mensual de 25,000 pesos. Vamos a poner otros empleados. Juan Cáceres. Y Juan Cáceres tiene un salario de 47,500 pesos. Y vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner este ejemplo con 71,000 pesos. Podemos cambiarlo también para la práctica. Fíjense algo, en este formato que también está en la plataforma, todo lo que está sombreado en azul, déjenme apagar este micrófono que no me doy cuenta de quién es. Ya. Le decía que en este formato todo lo que está en azul son cálculos. Si lo toca, se le va a dañar todo lo que es el resultado de la nómina. Yo no se lo protejo, se lo dejo así para que usted la tenga habilitada y pueda saber. Pero de antemano le digo no tocar las celdas en azul, puesto que son fórmulas. Vamos a borrar las fórmulas para que al mismo tiempo que vamos haciendo la nómina nos sirva de repaso. Vamos a hacerla entre todos. Entonces, antes que nada, déjeme decirle de este formato. Ya yo puse mi base aquí sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Si se fijan, aquí tenemos el salario mensual y salario por hora. Aquí tenemos horas trabajadas. Están en blanco. Esas horas usted las va a traer del reloj de ponche o de algo manual que se lleve en la empresa. Luego tenemos en este otro grupo el salario por categoría de horas, es decir, salario ordinario. Cuando ya hablamos de salario, nos estamos refiriendo a la multiplicación de salario por hora y horas trabajadas. Si se fijan, lo que sepan un poquito de Excel, hay una fórmula que me dice que multiplique el salario por hora por, en Excel, el asterisco significa por las horas ordinarias. ¿Por qué? Porque esta es la columna de las horas ordinarias. Luego aquí tengo las horas extras. También me dice, déjeme ponerlo un poquito más grande. También me dice que calcule las horas extras por el salario por hora. Pero recuerden que las horas extras se pagan con un 35% por encima, es decir, por 1.35. Las horas nocturnas, fíjense aquí que se calculan las horas nocturnas trabajadas, que no la hemos colocado, multiplicadas por el salario por hora por el 1.15, porque se pagan con un 15% por encima. Las horas dobles, que equivalen a horas trabajadas dobles, multiplicadas por el salario por hora por 2, porque son dobles. En el caso que nosotros tengamos algún empleado que trabaje por labor rendida, como yo le puse el ejemplo de los pantalones,
A esos empleados se les lleva un récord separado de lo que es la nómina. Es decir, el supervisor o en algún mecanismo debe de haber para ir registrando la producción de esos empleados, para que luego usted solamente traiga aquí a la nómina los valores, porque el pago no sería basado en horas, sino en labor rendida. Entonces ya le expliqué la categoría de los salarios por hora. Luego tenemos una columna para sueldo bruto, recordándoles que el sueldo bruto no es más que la sumatoria de todos los ingresos que tiene el trabajador. Luego tenemos la base para la seguridad social. Fíjense algo, que algunos participantes, cuando yo le hice esa pregunta en el tema 2, de cuál era la base para la seguridad social, lo que me decían era que se multiplicaba por 3.04. Y esto aquí, yo no estoy multiplicando 3.04. Aquí yo estoy diciendo cuál es la base. Y recuérdense que la base para la seguridad social la explicamos, que inclusive le dijimos que la resolución 7203 es la que me habla de esa base, que me dice que son las comisiones, las vacaciones, el salario ordinario o salario normal y cualquier salario nocturno. Esa es la base para la seguridad social. Eso es lo que calculamos acá. Luego calculamos la renta neta imponible. La renta neta imponible no es más que el salario bruto menos las deducciones permitidas para calcular el impuesto sobre la renta a asalariados. Fíjense que la renta neta imponible para una compañía puede ser diferente. O sea, los gastos admitidos son distintos. Entonces, a los fines del cálculo del impuesto sobre la renta neta imponible es igual al salario bruto menos la deducción de la seguridad social. Fíjense ahí que tengo la fórmula del salario bruto menos las deducciones de seguridad social. Luego, en la nómina tenemos la sección deducciones. En esta sección, lo que hacemos es calcular la seguridad social. Por ejemplo, seguro de salud, que también le llamamos SFS, también le decimos ARS, 3.04%. Y luego tenemos seguro de pensiones, que también le llamamos el AFP. Entonces, la AFP es un 2.87%, que lo multiplicamos por la base. Y lo multiplicamos ambos por la base siempre y cuando no sea mayor al tope mensual. El tope mensual para las ARS, Seguro Familiar de Salud, es 134.810, 10 salario mínimo nacional. Y para las AFP serían 20 salario mínimo nacional, equivalente a 12.9.640. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo voy a retener hasta esos montos. Hasta esos montos es que vamos a retener. Luego tenemos la casilla para calcular la columna, para calcular el impuesto sobre la renta, que lo explicamos en la clase anterior. Luego tenemos un total de deducciones donde sumamos ARS, AFP y el impuesto sobre la renta. Eso nos da un total de deducciones. Para luego tener un salario neto.
El salario neto no es más que el salario bruto. No se vayan a confundir con el salario base. El salario bruto menos el total de deducciones. Miren aquí, salario bruto, donde está la columna M, menos total de deducciones, que es la columna R. Ay, pero tiene un... Perdón, la columna S. Lo que pasa es que yo tengo aquí también otras líneas. Vamos a borrarla para que no haya confusión. Entonces, salario bruto menos total deducción. ¿Alguna pregunta respecto al formato de nóminas? Y claro está, tiene totales en todos los renglones. Tenemos totales en todos los renglones aquí. Miren ahí, eso es totales. Todo eso es totales. ¿Alguna pregunta respecto al formato de nóminas, señores? Bien, entonces yo le pregunto a ustedes, para yo determinar el salario por hora, ¿qué operación? Acuérdense de lo que vimos en la primera clase, las conversiones. ¿Qué operación debemos realizar para yo, ese salario mensual, tenerlo por hora? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Qué operación debemos de hacer? Bueno, Dígame. ¿puedo? Sí, Carmen, dígame. Lo primero que yo debo de hacer es que el salario mensual, llevarlo a salario por día, por 23.83, y luego dividirlo entre 8. Entonces, Carmen, muy bien. Carmen dijo por, pero es dividido. O sea, el salario mensual Entre exacto, 23.83 por entre sí. Y eso que nos da, lo dividimos entre 8. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a eso, señores? Eso es un simple repaso. Entonces, vamos a las horas. Acuérdense que las horas las sacamos de un reporte de ponche. Como no tenemos reporte de ponche aquí, vamos a suponer que esta señora trabajó en la semana, yo le puedo poner un total de horas aquí, que trabajó en la semana 63 horas, vamos a decir, y que el segundo empleado trabajó 71.5 horas y que el tercer empleado trabajó, podemos decir, 53 horas. Y vamos a decir que este empleado, el último, que este empleado trabajó 8 horas en el turno nocturno. Para que lo tomamos en cuenta ahorita. Bien, entonces, esta era otra actividad que ustedes tenían de clasificar. También les sirve de repaso. Entonces, yo debo clasificar esas horas porque yo no debo de pagarle 63 horas así como salario ordinario. Porque por ley tenemos que en una semana se trabajan 44 horas. Entonces, para yo determinar, como ya tiene 63, le calculo 44 horas.
Y para calcular las extras, el artículo 203 me dice que las horas extras van a partir de las 44, o sea, mayor a 44 hasta 68. Mayor a 44 hasta 68 horas. ¿De acuerdo ahí? Entonces, como me dice así, y esta empleada trabajó 63 horas, a las 63 horas, simplemente yo le deduzco las 44 horas, porque no llega a 68. Y esas serían las horas extras. Si en el reporte de ponche de esta empleada encontráramos que tiene horas nocturnas o que tiene horas dobles, entonces debíamos clasificarlo acá. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces, vamos al segundo caso. Vamos a concluir con las horas. En el segundo caso tenemos que el empleado trabajó 71.50 horas y no tengo datos de que haya trabajado nocturno ni nada de eso, ni domingo ni nada. Entonces, me voy al artículo 203 que me dice, el artículo 203 me dice que en la semana se trabajan 44 horas. Entonces, como tiene más de 44, coloco 44 en horas ordinarias. Y en horas extras, ¿qué operación yo voy a hacer? ¿Cómo yo debo determinarlas? La diferencia. Sí, pero ¿la diferencia de qué? De 44, 70, por ejemplo, ¿me escucha, profe? Sí. Por ejemplo, usted, ese empleado trabajó 71.5 horas. No tenemos datos de que haya trabajado domingo o en el horario nocturno. Exacto. Entonces, yo entiendo que 71.5 menos 44, eso es lo que debo de poner en mi hora extra. Así. Entonces, señores, si lo hacemos así, no estamos olvidando de lo que nos dice el artículo 203 del Código de Trabajo. El Código Debemos de Trabajo. rebajarlo, perdón. Dígame, Alfredo, sí. Debemos rebajar de los 68, las 44. Excelente. Es verdad. Ya, Rosani. Sí, fue que me confundí, lo tenía bastante claro, pero ahí se me olvidó. Entonces, tenemos que tener que ese es el tope. Y en una semana, a un empleado, para que usted sepa, en una semana, a un empleado no le puede pagar más de 24 horas extras. Ese es otro indicio. A un empleado en una semana no se le debe de pagar más de 24 horas extras. ¿Por qué? Porque si le pagan más, no está cumpliendo con el artículo 203. Entonces, ¿y las horas que me faltan? Porque todavía yo no la tengo distribuida. Hasta ahí tengo 68 horas. ¿Cómo se clasifican las horas que me quedan? Horas dobles. ¿Horas? Dobles. Horas dobles. Muy bien. Entonces, yo digo aquí, para las horas dobles, 71.50, se lo estoy poniendo con los números. Se lo puedo poner con fórmula, pero para que no haya confusión, le estoy poniendo los números. 71.50 menos 44 menos 24. Y esas serían las horas dobles que debo de pagar,
que el código me dice que mayor a 68 horas en una semana. Bien, vamos con el tercer caso. En el tercer caso, ya dijimos que se trabajan 8 horas en horario nocturno. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi hora nocturna, colocarlas ahí. Eso es lo primero que debemos de hacer, porque eso usted lo va a encontrar en el reporte de ponche o en el reporte manual en algún lado, que trabajó 8 horas nocturnas. Entonces, debemos calcular las horas ordinarias. Estamos partiendo de que esas horas nocturnas fue que cambió un día nocturno para trabajarlo en la noche. O sea, tiene un turno diurno este empleado, pero hubo un día que le cambió a un horario nocturno. Entonces, como hubo un día que trabajó en horario nocturno y el código me dice que debe de trabajar 44 horas en la semana, pero hubo un día que no trabajó en el horario habitual, sino que fue cambiado a la noche. Entonces, ya yo tengo que pagarle estas horas nocturnas, 8 horas. Y aquí yo no le puedo pagar 44 horas, porque fíjense lo que sucede si yo le pago 44 horas. Ya ahí, en esas dos, tendría 52 horas. Y no sería correcto, porque este empleado tiene horas extras. Entonces, lo que debemos de hacer es, a la base que se trabaja semanal de 44 horas, restarle las 8 horas nocturnas para que me queden solamente los días que trabajó de lunes a viernes, por ejemplo, que trabajó en la mañana. Fueron 4 días que trabajó en la mañana. Entonces, ahí tenemos hasta ahora 44 horas. 36 más 8 me da 44. Entonces, todavía me quedan horas por computarle a este empleado. Entonces, ¿cómo serían esas horas? ¿Dobles o extras? Extra, 9. Serían extra 9. Vamos a ver, Stephanie. Yo digo 53, que es el total de horas trabajadas, menos 36 y menos 8 horas. Muy bien, excelente, Stephanie. Entonces, ahí tenemos las horas extras para este empleado. Si en vez de estas horas extras, en el reporte de ponche nosotros vemos que fue que trabajó domingo esas horas, que el domingo trabajó el día completo, porque todo esto de esta distribución se la va a dar el reporte de ponche. Entonces, en vez de colocarlas ahí, yo la pondría aquí como dobles. Entonces, por eso es importante que usted sepa realizar la distribución, la clasificación de las horas para que el empleado reciba en dinero lo que realmente está trabajando y no que luego hayan reclamos que viene un empleado que cobró encarado y va a la persona que hace la nómina encarado y hasta mal le habla. Entonces, hay que evitar los reclamos de empleados. Bien, voy a borrar todo esto que tengo aquí. Esa no. Vamos a borrar esto para hacérselo manual, para que ustedes vean cómo es. Entonces, vamos a borrar este último también. Entonces, ya dijimos que para determinar el salario por hora, cogemos el salario mensual
el salario mensual y lo dividimos 47.500 entre 23.83 días que tiene un mes y lo dividimos entre 8. Aquí hago lo mismo, 71.000 entre 23.83 entre 8. Y ya ahí tengo los salarios por hora para cada empleado. Ya tengo las horas clasificadas, pues ya me queda más que calcular en dinero la nómina. Para calcularla en dinero voy a multiplicar cada quien por su homólogo. Por ejemplo, cuando yo hablo de salario ordinario, yo no puedo multiplicar por las horas extras, ni tampoco puedo multiplicar por las horas nocturnas, sino por las horas ordinarias. Estas son las horas ordinarias. Entonces, yo digo aquí 44 horas ordinarias, la multiplico por 131.14, que es el salario por hora. Al siguiente le hago lo mismo. 44 por 249.16. Y el último, digo 36, no 44, 36 por 372.43, que es el salario por hora. Entonces, el salario ordinario se paga tal cual, cantidad de horas por la tarifa por hora. Nos vamos a las horas extras. Este empleado tiene 19 horas extras, fíjense bien, la multiplico por el salario por hora ordinario. Y eso que me da, yo lo voy a multiplicar por 1.35. ¿Se acuerdan de cuando le explicaba los porcentajes del incremento? También yo podría hacer otra cosa y es tener aquí las tarifas por hora, por ejemplo, tarifa, horas extras. Y aquí hago el cálculo, un ejemplo. Yo digo 131.14 por 1.35. Entonces, cuando yo llegué aquí a esta casilla, salario por horas extras, calculo horas extras 19, en este caso, multiplicada por la tarifa, que es 177.04. Y me va a dar lo mismo. En el segundo caso, 24 multiplicado por el salario por hora, y eso yo lo multiplico por 1.35. Vamos a calcular a este para hacerle otro con la tarifa, pero en sí es exactamente lo mismo. Porque aquí en la tarifa por hora extra, lo que estoy haciendo es calculándola una hora extra, cuánto le cuesta, cuánto le sale. Entonces, el tercer empleado, yo digo 9 horas extras multiplicada por 502.78. Fíjense que da 4.525. Eso es lo mismo que yo diga 9 por 502.78 por 1.35. Si lo hacen directo, le puede ser que le dé un error. Acuérdense que en la multiplicación usted resuelve lo que está en paréntesis primero. Entonces, tenemos ahí lo que es las horas extras. Vamos a ver las horas nocturnas. En las horas nocturnas yo digo cantidad de horas nocturnas. En el primero me va a dar 0 porque no tengo horas nocturnas. En el segundo tampoco tengo horas nocturnas y nos vamos al tercero. Y decimos 8 horas multiplicadas por
el salario nocturno, que es 300, perdón, el salario ordinario, que es 372.43. Y eso lo multiplico por 1.15, que es la tarifa que se paga por salario nocturno. O sea, se multiplica el salario ordinario por 1.15. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Las horas dobles son igual, en este caso 3.5, lo multiplicamos por 249.16, que es la tarifa por hora. Mírenlo aquí. Y eso lo multiplico por 2, porque son dobles. Y ya ese otro empleado no tiene horas dobles. Fíjense cómo ya la sumatoria, porque tiene una fórmula, me la está trayendo. Déjenme decirle algo. Hay empresas o hay empleados que están mal acostumbrados. Y cuando le hablan de horas dobles, por ejemplo, si trabajó el domingo, 8 horas el domingo, a veces hay empresas y trabajan con sistemas y le colocan, en vez de 8, le ponen 16. Y esa 16 la multiplican por el salario ordinario. Por ese salario ordinario. Usted dirá, profe, pero es lo mismo. Vamos a hacerlo aquí, en este. Ustedes ven que aquí la fórmula que hay, 3.5, déjenme ocultar este de la hora extra para que se vea el otro. No se va a ver. 3.5 tenemos ahí por 249,16, que es este, multiplicado por 2. Ustedes ven, yo lo voy a hacer diferente. Yo voy a decir 3.5 por 2 son 7 horas. Entonces yo diría 7 por la tarifa por salario ordinario, porque ya está multiplicado por 2. Entonces, usted dirá, pero está correcto. No está correcto, porque aquí lo que están haciendo es poner 7.7 horas, multiplicándola por 2, porque ahí teníamos 3.5. Entonces, cuando lo hacen así, usted dice, trabajo doble, trabajo 3 horas, 6. No, eso no se debe de hacer, eso está incorrecto. Porque cuando usted vaya a reportar al Ministerio de Trabajo, la planilla, usted las horas trabajadas la va a coger de ahí. Y usted trabajó 7 horas, ese empleado. Eso no es verdad. El empleado trabajó solamente 3 horas y medias, no 7. Entonces, mucho ojo con eso. Se deben de poner las horas trabajadas y calcular en base a las horas trabajadas, no poniéndolas dobles. Por 249.16 por 2. ¿Qué es lo que se pone doble? La tarifa. La tarifa por hora. Esa sí la pueden poner doble. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Entonces, ahí dice salario bruto. Yo lo voy a borrar para que lo volvamos a hacer. Entonces, el salario bruto es igual a la sumatoria de todos los ingresos. Yo estoy sumando todos los ingresos
Y aquí le puedo poner 0 y 0. Cuando yo sumo 0, eso no me va a alterar el resultado. El segundo caso, 10.963,4 más 8.072,81 más 0 que tengo en la otra columna, más 1.744,2. Aquí yo pongo 13.407,48 más 6.108,78 más 3.426,36. Ahí tenemos el salario bruto. Ahora bien, la base para la seguridad social es igual a todo esto que está aquí, menos las horas extras. O podemos decir que es igual a comisiones, vacaciones, salario ordinario y salario nocturno. Entonces vamos a calcularlo. 5.770,16 más 3.000, eso no va. Más 0, porque ahí lo que hay es horas extras. En el segundo caso, yo digo 10.963,04 más, aquí sí sumamos 1.744,12. Y en el tercer caso decimos 13.407,48 más 3.426,36. ¿Alguna pregunta, señores? Hasta ahí, calculando el salario base. Entonces, el total ganado para el impuesto sobre la renta lo voy a borrar, porque está con una fórmula. Yo solo estoy explicando, pero en la plantilla yo solo voy a poner con una fórmula, para que usted no toque todo lo que sea fórmula y así le sea más fácil a usted trabajar la actividad. Aquí hay fórmulas. La ventaja de las fórmulas es que usted la puede arrastrar y no tiene que hacerlo otra vez. Simplemente se arrastra la fórmula. Entonces, vamos a dejar este para el final y vamos a calcular la seguridad social. Para calcular la seguridad social debemos recordar los topes que tenemos, que son 10 salarios mínimos y 20 salarios mínimos. ¿Se acuerdan que el salario mínimo nacional, 13.482? Cuando yo multiplico 13.482 por 10, me da eso. Y aquí 13.482 por 20, ahí tenemos ese otro valor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hasta ese tope mensual, topes mensuales, hasta esos topes yo puedo hacer deducción aquí. Entonces, el primero, que la base es 5.770. Para yo llevar eso a mes, ¿qué operación yo hago? Vamos a ver quién me dice. Para yo llevar este salario base a mes, que está semanal, para yo llevarlo a mes, ¿qué operación yo hago? Multiplico el resultado que tengo ahí, no lo veo bien, ¿cuánto es? 5.770,16. Por 4.3333 semanas que tiene un mes. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Rosana. Entonces, para yo determinar, para yo saber si llega al tope, simplemente saber si llega al tope. Todo esto se puede poner con fórmulas, pero para que ustedes puedan entender de dónde salen los números, yo digo 5.770,16 por 4.333333.
me da 25.004. Eso fue porque le puse 3 temas. Entonces, porque el salario es mensual de 25.000. Entonces, señores, como me da 25.000, no llega a este valor. Entonces, yo no tengo que hacer nada, simplemente calcular 5.770 con 16, lo multiplico por 3.04%. ¿Lo ven ahí? Y le doy Enter. Como no llega, me voy a calcular directamente porque ya para este no llega ni tampoco para el otro. Yo digo 5.770 con 16 multiplicado por 2.87%. ¿Alguna pregunta? Esto es casi un repaso, pero haciendo la nómina completa. Voy a hacer el cálculo aquí del otro salario para ver si llega al tope. No llega, porque aquí me dice 134 y me da 55. Entonces me voy directo con el valor de nómina, salario base para seguridad social y lo multiplico por 3.04%. Y hago lo mismo con la AFP, 12.707 con 16 multiplicado por 2.87%. Me voy al otro caso que tiene base 16.833. Para yo saber si llega al tope de seguridad social, cojo ese monto que es semanal y lo multiplico por 4.3333. Y me da 72.000, o sea que no llega. Como no llega, multiplico directamente ese valor, 16.833 con 84 por 3.04%. Y hago lo mismo en este lado. Por 2.87%. Ya ahí yo tengo el cálculo de la seguridad social. Como yo tengo el cálculo de la seguridad social, yo debo de ahora ir a calcular el impuesto sobre la renta. Para calcular el impuesto sobre la renta, yo necesito la renta neta imponible. Entonces, debo de calcular primero la renta neta imponible, que es igual al salario bruto menos la seguridad social. En ese caso me da 8.792,91. Entonces, vamos al segundo caso, calculando la renta neta imponible. Tomamos el salario bruto, 20.779,95. ¿Usted sabe por qué para determinar la renta bruta neta imponible cogemos el sueldo bruto? Porque para fines de cálculo de impuestos sobre la renta, todos los ingresos del trabajador están gravados, excepto la seguridad social. Por eso es que la restamos. Ahí restamos los dos valores de seguridad social. Y en el último caso, ahí tenemos la renta neta imponible para cada uno de los casos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les mostré que usted entra a la página de la DGI y puede calcular
este impuesto, aunque no le dé un número exacto porque no me acepta decimales, pero lo puede poner bien aquí, como que ese es el impuesto sobre la renta. Como para no explicarle de nuevo el cálculo del impuesto, porque nos tomaría un poquito tiempo, y yo quisiera hacerle la introducción a otra nómina hoy. Vamos, o quieren que les repita el impuesto sobre la renta. ¿Qué me dicen? Hello. ¿Necesitan que les repita el cálculo del impuesto sobre la renta? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Bueno, de mi parte no, porque yo lo hice manual y lo ¿Te salió? verifiqué con la de la DGI y me salió bien. Entonces, de los presentes, ¿alguien necesita que se les repita el proceso? En el chat yo no lo puedo ver. Si me están diciendo que sí, alguien me pueda decir. Alguien escribió por el chat que sí es posible que Que lo lo explique de repita. nuevo. Uh-huh. Pues vamos a repetirlo. Vamos a repetir el cálculo del impuesto sobre la renta. Ya hicimos el cálculo de la renta neta imponible. Yo pregunto, ¿cuánto es? Porque eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuánto es la exención mensual del impuesto sobre la renta? Lo tenemos aquí en la escala. 34.685. Esa es la exención mensual. Esta es la exención mensual. Entonces, vamos a buscar aquí cuáles son los salarios que yo tengo. Lo voy a copiar allá lo voy a poner aquí los salarios para nosotros verificar. Voy a poner los salarios ahí para verificar el impuesto. Acuérdense que este es un sueldo, una renta neta imponible semanal. Y esta tablita está mensual. Entonces, 34.685. Para yo calcular el impuesto a este primer caso, por ejemplo, déjenme ver si puedo echar esto para acá. Vamos a calcular, a llevar esa renta neta imponible a mensual. Para llevarla mensual, ¿qué yo hago? Lo que hemos repetido varias veces. Multiplicar eso por 4.3333. Voy a arrastrarla. Perdón, porque no la puedo arrastrar porque no tiene fórmula. 20.028.97 por 4.333. 21.947. Si ustedes lo que tienen es nómina mensual, este paso se lo ahorrarían. De llevar la semanal a mensual. Bien. Entonces, en el primer caso, estaría grabado ese 8.700. Me dice que sí, porque es 38.000. Entonces, vamos a calcular el impuesto sobre la renta para ese primer caso. Para ese primer caso, vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿en qué escala cae ese empleado, el de 38.000? En la escala número 2. En la escala número 2. Muy bien. Entonces, como cae en la escala número 2, dice que está exenta la primera, pero la 2 dice que va a pagar 0, que viene de la escala anterior, ¿verdad? 0, que viene de la escala anterior, más el 15% del excedente
de 34.685. ¿Cómo yo calculo el excedente de 34.685? Restando la renta neta imponible menos 34.685 y hago una resta y me da 3.417. Entonces me dice que yo aplique a ese excedente el 15%. ¿Cómo yo aplico ese excedente? Yo digo 3.417,58 por el 15%. Eso es igual a 512,64. Vamos a decir que ese es el ISR mensual. Sí, porque tomamos la renta neta imponible mensual. Esta es la renta neta imponible mensual y esta es la exención mensual. Entonces, como está mensual y yo mi nómina es semanal, yo necesito calcular el ISR semanal. Para calcularlo semanal, yo simplemente divido entre 4,333. Y yo digo 512,64 dividido entre 4,333. Y me da 118,30. Este sería el ISR semanal. Para hacer el otro cálculo, el 86 y el 95, ¿en qué escala caen? En la 4. En la 4. Ambos caen en la 4. Es el mismo proceso. Entonces, renta neta imponible, 86,792,14. La 4 me dice que rentas desde 72,260 en adelante van a pagar 6,648. Vamos a ponerlo por aquí, ese número. Y van a pagar más el 25% del excedente de 72,260. Entonces, ¿cómo yo calculo el excedente? 72,260,25. Le hago una resta, 86,792,14 menos 72,260,25. Y este sería el excedente. Y aquí también. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje? El 25%. Entonces, ahora el excedente de 14,531,89 lo multiplico por 25%. Y me da 3,632,97. Acuérdense que paga 6,648, que yo debo de sumar 6,648 más 3,632,97. Ese sería el total mensual. Este sería el ISR mensual. Entonces debemos calcularlo semanal. Para calcularlo semanal igual, 10,280,97 entre 4,333. Y este sería el ISR semanal. ¿Alguna pregunta? Asimismo calculamos el de los 95,000 pesos. Yo vengo aquí y le pongo 95,106. Ah, no, porque no tengo fórmula, tengo que hacerlo manual. Esa es la base de cuando usted pone fórmulas en Excel.
que usted puede hacer, copiar las fórmulas. Y aquí le estoy sumando, haciendo exactamente lo mismo que hice arriba. Para calcular la semanal, esta dividida entre 4, 3, 3, 3, 3. Y este sería el ISR semanal para cada uno de los casos. Le vamos a la nómina y ponemos 118.30 para el primero. Para el segundo, 2.372.55. Usted puede hacer la verificación en la página de la DGI, 2.852.25. Y verificar que esos montos sean correctos, como lo hicimos en la clase anterior, que lo verificamos. Ya aquí tenemos la total deducciones, lo voy a poner, que es este número, que es 175, más 165, más 118. Y tenemos total deducciones. Y para el sueldo neto, para lo ganado neto, entonces, el ganado neto es igual a sueldo bruto menos deducciones. Yo digo, sueldo bruto, mírenlo ahí, 9.133.92 y le resto el total de deducciones, 45932. Y simplemente copio mi fórmula porque yo puse fórmula ahí. Pero me va a dar exactamente lo mismo. Miren la nómina neta, que me va a dar lo mismo que si yo diga 9.133.92 menos 459.32. Fíjense que no hay cambios en estos números. ¿Alguna pregunta, señores? Ahí hemos concluido lo que es una nómina semanal. La nómina mensual más fácil todavía. Y si fuera quincenal, todo lo que hemos multiplicado o dividido entre 4.3333 o por, usted lo va a hacer por 2 o dividido entre 2. Más simple y más exacto. ¿Alguna pregunta con respecto al cálculo de la nómina?